iglesia si no fuera por su gracia. ¿Qué quiere decir gracia? Quiere decir favor. La Biblia dice que por el beneplácito. ¿Qué es el beneplácito? Es un favor que no es merecido. Nosotros no merecíamos. Cuando yo puedo volver un poquito en mi pasado, quizás no era para mí estar aquí en este altar, no era para estar acá en este púlpito, porque Dios me dijo, hoy tú ibas a morir. Y Dios me dijo, tú ibas a morir acuchillado. Pero yo no dejé, porque yo tengo un plan con tu vida. La misericordia del Señor, la gracia del Señor. Yo acostumbraba a decir que por varios motivos el Señor era mi doña. Uno de ellos es que Él me creó, es el Creador. Otro es porque Él murió por mí, me compró, pagó el precio de mi deuda. El tercero es porque cuando estaba en el libre albedrío de Él, yo iba a morir. Y Él dijo, hoy tú ibas a morir. Pero yo no dejé, porque yo tengo un plan en tu vida. Entonces, hermanos, soy grato a Dios que hasta acá Él tuvo compasión de mí, con todas mis faltas, porque el hombre es fallo. Pero pido que Él no aparte de mí su misericordia y su compasión, porque Él dijo que la razón de nosotros no sermos consumidos. Lamentación, el libro de Lamentación, capítulo 3, versículo 22 y versículo 25. La razón de nosotros no sermos consumidos es la misericordia del Señor. La misericordia de Dios. A veces el hombre piensa que es algo, piensa que es esto, aquello. Pero la razón de no sermos consumidos es la misericordia del Señor. Y dice que se renueva todas las mañanas. ¿Cuántos pueden glorificar a Dios por esto? Aleluya. Oh, Rahamagasia Lahayas. Que manda que suya Lahandreshe que Lahayas. Aleluya. Hermanos, en esta noche vamos a meditar un poco en la palabra de Dios, un poquito en las Escrituras. Vamos a meditar sobre el tema del falso maestro, del falso mensajero, falso profeta, falso hermano. Sobre eso quiero meditar un poquito con los hermanos. Falso ministro. 2 Corintios capítulo 11 versículo 13, en el libro de Corintios, en el libro de 2 Corintios capítulo 11 y versículo 13, dice la Biblia: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Cuyo fin será conforme sus obras. Yo voy a leer más una vez. Porque esos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño
si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. La Biblia está nos revelando, hermanos, que nosotros vivimos en un tiempo que existe no medio de la iglesia los falsos ministros ocultos, ocupando posiciones, quizás son pastores, quizás es un evangelista, quizás es un presbítero, quizás es un diácono, es alguien que coopera, que enseña, es un maestro. La Biblia dice que ellos estarían disfrazados en medio del pueblo de Dios. Esto quiere decir que nosotros no podemos abarcar toda la gente, todos los pastores, todos los obreros, todos los maestros, y decir que ellos son hombres de Dios, que son salvos, que todos son salvos. No es lo que la Biblia está diciendo acá. La Biblia está diciendo que en medio de los verdaderos existe el falso, y existirá esto en medio de la iglesia. Habrá personas que no serán verdaderos, pero tendrán una imagen de humildad, apariencia de humildad, pero serán hombres que no son ministros de Dios, pero son ministros del propio Satanás. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Son ministros de Satanás, no de Dios. Como en la iglesia hay los ministros de Dios, hay aquellos que Dios escogió, como apóstol San Pablo, que dijo que escogió el vientre de su madre. Hay aquellos que Dios ha elegido, ha levantado para ser pastores, evangelistas, apóstoles, misioneros. Hay aquellos que Dios ha escogido. Hay también aquellos que están en medio de los escogidos, que no son los verdaderos, o son personas que traicionan a Dios. Son personas a veces con una falsa doctrina, una falsa enseñanza. Nosotros vemos en la vida de Jesús. Jesús tenía hombres que eran ministros verdaderos. Jesús tenía hombres que dieron su vida por el Evangelio, pero había hombres del lado de él que también llevaba el nombre de apóstol, que llevaba este título y que llegó a predicar, porque los falsos ministros les predican también, y a veces tienen lindos mensajes, y llegó a predicar, pero era un hombre corrupto. Era un hombre que robaba, era un ladrón, era el tesorero del Señor, pero era un falso ministro. El hombre que vendió a Jesús por 30 monedas de plata, Jesús llegó a decir que lo que tenía que suceder al respecto de él tenía que se cumplir, pero hay del hombre por quien él fue traicionado. Hay del hombre que traiciona a Jesús. Es mejor que no naciese, o sería que no tuviese nacido el hombre que traicione a Dios. Pero es algo real. Yo me acuerdo que yo era jovencito en la fe, lindo del primer amor, y llegó un hombre en la iglesia, y llegó con un maletín, todo de traje, muy bien opuesto el hombre, bien presentable, y le dieron la oportunidad de ir a otra iglesia. Entonces le pídame y dieron la oportunidad para que ministrase, como él dijo, era pastor. Esto no es en el ministerio de restauración, en otro ministerio. Y yo estaba ahí escuchando la palabra, y este hombre comenzó a cantar, y él cantaba cosas más lindas, y
palabra, yo me encanté. Cuando él ministraba, yo llegaba a escuchar de boca abierta, porque cuando somos cristianos, somos nuevos, nosotros si entregamos cuando somos nacidos de nuevo mismo, si entregamos tanto a Dios, que a veces escuchamos palabras así, ni se damos por cuenta, con la boca abierta, ni la boca cerramos, quedamos con tanta atención lo que está siendo ministrado, que a veces ni se damos por cuenta que estamos con la boca abierta así. Eso quiere decir que está con mucha atención. Y a mí me gustó el mensaje de este hombre, y miraba yo y pensaba conmigo, oh, cómo predica bien, cómo canta este hombre. Después este hombre estaba negando, este hombre estaba negando en la ciudad. Después este hombre se fue de ahí y se puso en una parte de un barrio. ¿Y lo que hizo? Y formó una iglesia ahí. Como él cantaba bien, él predicaba bien, él luego hizo una iglesia ahí. Mucha gente que escucharon a él en otras iglesias se acercaron a él. Entonces en poco tiempo este hombre se fue de la ciudad y robó la mujer de una persona que sería de su esposo. Robó la mujer de su esposo. Esta mujer tenía esposo y era casada, y él llevó a la mujer con él. Dentro de un rato, pasó un tiempo, apareció la mujer de él atrás de él, buscando en la ciudad, la mujer del pastor. Imagina. Pero este hombre, después yo quedé sabiendo que le salió un cáncer en la sangre y murió. Entonces, hermanos, son cosas así, que experiencias que nosotros vamos teniendo. Y después tenía otros obreros que seguían a este hombre, andar hasta por otros países, seguían a este hombre. Y yo conocí, y fueron a predicar en una iglesia bautista, y uno de ellos tocaba, y dijo, el pastor, yo no estaba presente, pero quedé sabiendo que es que el pastor llegó a donde él estaba en el baño, y dice que estaban se drogando. Estamos se drogando. ¿Te imaginas? Entonces eran voladores que andaban de ciudad en ciudad, llegaban diciendo que eran representantes de Jesús, que eran ministros de Jesús, que predicaban, que hacían esto. Y los otros, llenos de amor por la palabra de Dios, recibían a esa gente que eran falsos ministros, mentirosos, que estaban engañando a la gente, que estaban recibiendo ayuda financiera de la gente donde pasaba. Pero eran falsos ministros, pero estaban en medio del pueblo de Dios. Y así, hermanos, no andan volando, pero a veces están dentro de la congregación, no salen volando. Y hay otros que andan volando por ahí, de iglesia a iglesia. Y hay otros que a veces no salen, pero están en medio de la iglesia y están ocultos. Todos pensas que es un hombre de Dios, pero no es un hombre de Dios. Tiene hasta apariencia de muy humilde. Pero nosotros vamos a ver cómo conocer a esta gente. Esta es la realidad, hermanos. Existe el verdadero, pero existe el falso. Hay muchas cosas. Existe el verdadero, existe el falso. Y con este tema de ministro, con este tema de maestro, también existe el falso. Vamos a leer capítulo 12, versículo 43 en el libro de 2 Timoteo. 2 Timoteo capítulo 2, mejor capítulo 4, versículo 3. 2 Timoteo capítulo 4, versículo 3. Dice la Biblia: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias conciencias. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias conciencias, sus propios deseos. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Va a haber muchos maestros que agradarán a la gente, que van a tener un mensaje
Y no voy a enseñar toda la palabra de Dios. Voy a enseñar algo que a la gente le gusta, que la gente se siente bien. Porque en el fin de los tiempos la gente va a querer algo que haga más su deseo do que realmente ministre la verdad de Dios. Y va a haber ministros que van a ministrar más conforme sus deseos, sus conciencias, do que el deseo de Dios. Entonces serán falsos ministros, porque negarán la doctrina, quitarán parte de la enseñanza de Dios, no van a querer sufrir la sana doctrina. Hoy ya estamos viendo esto. Muchas iglesias, muchos ministerios, que en vez de predicar, enseñar que se debe guardar la enseñanza de Dios, la enseñanza de los apóstoles, ya hay otra palabra en la boca de ellos. Y ellos dicen: no, esta es para la época del apóstol Pablo, hoy no podemos guardar nada que el apóstol Pablo enseñó. Una predicación que torce la palabra de Dios. Pablo habla totalmente lo contrario. Él dice que si nosotros guardamos todo lo que Él enseñó o que vimos en Él, el Dios de paz estará con nosotros. Le voy a decir esto en capítulo 4, versículo 9, en el libro de Filipenses, capítulo 15 de 1 Corintios, versículo 12, Él dijo: si usted no guarda lo que yo enseño, no guarda la palabra que he predicado a ustedes, ustedes creyeron en vano. Una predicación contraria a lo que estos hombres afirman y enseñan. Entonces va a haber una apostasía muy grande en estos últimos días. Líderes que no darán oído a la sana doctrina, no van a querer sufrir la sana doctrina. Y esos vienen a ser los falsos, no medio del verdadero. Entonces, ¿por qué quitar la iglesia es así? ¿Por qué el pastor de allá hace así? ¿Por qué el ministro tal hace así? Entonces, puede ser uno de esos ministros acá, que la Biblia dice que va a haber en los últimos tiempos. Pero la palabra de Dios es fiel, como dice Apocalipsis 1:5, mis palabras son fieles y verdaderas. La palabra de Dios tiene que cumplirse. Cada día estamos viendo el cumplimiento de la palabra del Señor. Vamos a leer 1 Juan capítulo 4 versículo 1. Yo quiero ir leyendo algunas partes de la Biblia que usted vea que realmente es algo bien arraigado en la Biblia, que realmente es algo bíblico, y nosotros tenemos que tener un cuidado muy grande con esto. Dice la Biblia: amados, no creáis en todo espíritu, sino probad de los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Muchos falsos mensajeros han salido por el mundo. No es para creer en cualquier persona. Una persona dice: mira, yo tuve una revelación de Dios, esto de tu vida. ¿Qué cosa? Y nosotros aceptamos. No, debe ser examinado tal mensaje. Debe ser poner ahí en un rincón y esperar el cumplimiento si es algo de Dios. ¿Ves? Esa profecía tiene alguna cosa a ver con Dios, o si no choca con la palabra de Dios. Por ejemplo, en 1999 he hablado varias veces esto acá. El hombre se levantó diciendo que Cristo iba a venir en 1999, que un ángel habló con él. Entonces fue mensajero para el país. Pero la Biblia dice que la hora, el día, Jesús, o sería Dios, no ha revelado, y que Él va a venir de sorpresa, la hora que nosotros no estamos esperando. Mateo 24, versículos 42 y 44, estar preparado. Dios nos va a avisar la venida. Entonces esta profecía, este mensaje, es un falso mensaje, porque si yo examinar a Él por la Biblia, probar a Él por la Biblia, contradice al propio Dios, choca con el propio Dios, entonces luego voy a ver que es una falsa profecía. Y también, hermanos, a veces una persona nos entrega bendición. Yo me acuerdo un día, yo venía viajando, estábamos viajando, volviendo de la capital de Brasil, y yo venía dentro del auto, y el auto tenía un ruido en la rueda. Y entonces yo preocupado con aquel ruido, voy a ver lo que es.
esto? ¿Qué está sucediendo? Tenía que viajar lejos, tenía que viajar lejos. Y entonces, en el camino yo levanto un hombre, y él dijo que era cristiano, que era de una iglesia, tal. Y yo levanté a él, comenzó a hablar bendiciones para nosotros. Venía yo y Michael, mi hijo, viajando, y él comenzó, se puso como un profeta, y me dijo, hasta el fin del año yo voy a tener una gran bendición. Hasta el fin de año voy a cambiar este auto también. Voy a cambiar este auto. Y la hora yo, mira, me emocioné con el mensaje del hombre. Y comencé a llorar. Porque dijo, no, debe ser Dios hablando conmigo. Porque vi a este hombre, dijo que era una iglesia bien conocida en Brasil. Entonces yo digo, debe ser un profeta de Dios, pero nunca vi a ese hombre. ¿Cómo va a me entregar mensaje así? Y yo venía luchando con el auto. Entonces quedé contento, llegué hasta a llorar, me emocioné. La emoción existe, pero la profecía de él no era de Dios, porque lo que él dijo no se cumplió. Entonces cuando llegó el tiempo que él me dijo, yo vi que era un falso profeta, era un falso mensajero, se poniendo como profeta de Dios. Otra vez, cuando asumí la primera obra acá en Argentina, en la ciudad de La Cruz, en la provincia de Corrientes, hacía 3-4 meses que yo estaba, y vino un profeta de misiones, y me entregó un mensaje. Llegué, me uricé cuando me entregó el mensaje, salía de la radio, venía con otro hermano, llegó ahí, me saludó, y ya me dijo, llegó a charlar conmigo, y me dijo, no compre muebles aquí en ese lugar, porque pocos días tú vas a salir de aquí. 3 meses por ahí, pocos días tú vas a estar acá. Ni compre muebles, no te preocupes. Y yo pensé, pero así, hace poquito que yo llegué. Pero se ha hecho la voluntad de Dios. Pasó los 3 meses, pasó 2 años, 6 meses. A veces cuando nosotros pensamos en hacer una cosa, yo decía a mi esposa, digo, no, el hombre me dijo que no compre muebles, porque pocos días yo tengo acá. Y los 3 meses se transformaron en 2 años, 6 meses, casi 3 años. Falso profeta. Pero hablaba de una manera que ninguém sentia, até assim ninguém me quedó orizado. No sé cómo se dice acá, queda con los pelos de los brazos parados. Salpicado, no sé cómo se dice acá, no me acuerdo ahora cómo se dice. En portugués es arrepiado. Llegué me arrepiar, con los cabellos parados. Pero no era nada de Dios. Entonces, hermanos, tengan cuidado. Ahora hay profecía de Dios. Hay profecía que me entregaron y era de Dios. Como yo dije, estoy hablando sobre el falso, pero existe el verdadero. No podemos también rechazar al verdadero. Entonces, cuando se recibe un mensaje, se guarda esto y deje, si es algo de Dios, el futuro va a decir. Libro de Judas, capítulo 1, solo hay un capítulo, versículo 4, dice la Biblia: porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Entonces el falso ministro, él entra encubiertamente. El falso ministro, él viene a existencia en la iglesia de 2 maneras. 2 maneras viene a existir el falso ministro. ¿Cuáles son las 2 maneras? Una de ellas, un hombre es un hombre de Dios, se convierte, nace de nuevo, es un hijo de Dios de oración, es un hombre que lee la Biblia, es un hombre lleno de amor por las almas, por Dios, por el reino de Dios. Y después
va se corrompiendo con el tiempo, a veces por causa del dinero, a veces por causa del pecado, y queda oculto el pecado, y así él va haciendo cosas, y llega un momento que él muere espiritualmente, pero él sigue ocupando una posición de ministro de Dios, pero está muerto espiritualmente, y entonces en vez de ser algo de Dios, él se torna un ministro de Satanás, y ahí Satanás, en vez de ser un ministro de Dios, él se torna un ministro de Satanás, ahí Satanás utiliza a él, porque él ya no tiene más nada a ver con Dios. Esta es una de las maneras que nace el falso ministro en medio de la iglesia. Y la otra nosotros vamos a ver ahora, es sembrado por Satanás, nunca fue creyente verdadero, nunca fue un hijo de Dios, no es que llegó a morir en espiritual, porque él nunca nació. Es un hombre traído por Satanás directamente para ocupar posiciones en la iglesia y estar en altas posiciones. Satanás le pone en altas posiciones para que a través de este hombre Satanás dañe la iglesia. Y es un falso ministro que está en medio, que nunca fue nacido de nuevo y que nunca fue un verdadero ministro de Dios, nunca fue un cristiano verdadero. Y dice acá que encubiertamente, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. ¿Qué es encubiertamente? Algo que la gente no se da por cuenta. Es encubierto, y Satanás le pone en el medio del pueblo de Dios. Apocalipsis capítulo 2 versículo 2 dice la Biblia: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Entonces estaban ahí en medio como apóstoles, pero no eran apóstoles verdaderos, no pertenecían a los verdaderos ministros, pero estaban como ministros, o serían como apóstoles. ¿Qué es un apóstol? Quer dizer un enviado. O enviado. Entonces era un ministerio de la iglesia en el pasado y es un ministerio hoy. Hoy es el misionero. Entonces el apóstol, algunos ministerios tienen que usar este nombre, apóstol. El apóstol, pastor tal, el apóstol fulano. Aún en los días de hoy se usa, pero los apóstoles finales fueron solo aquellos. Esos otros ahora son secundarios. Pero existe el apóstol. Dios aún sigue llamando hombres para mandar a otros países, para hacer misión transcultural, para llevar el mensaje de Él, para diseminar, difundir el Evangelio por las naciones. Él dijo: id y predicar el Evangelio a todo el mundo, a todas las naciones. Y para hacer esto, para que se cumpla esta palabra, Dios tiene que seguir levantando a misioneros, tiene que seguir levantando a estos hombres con llamado apostólico, apóstoles, para que cumpla esta tarea de ir y predicar. Pero en medio de la iglesia existen los falsos apóstoles, existen aquellos que no son verdaderos. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y no lo han hallado, y los has hallado mentirosos. Ahí vemos la existencia de los falsos ministros no medio de la iglesia. Filipenses capítulo 3 y versículo 2 dice la Biblia, dice la palabra de Dios: guardaos de los pejos, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Falso obrero, falso ministro,
Guardaos de los perros y guardaos de los malos obreros. Guardaos de los mutiladores del cuerpo. Cuando la Biblia dice perros, está se refiriendo a los falsos ministros. En la Biblia son llamados de perros en más de una parte. En portugués nosotros hablamos cão. En la Biblia está cão, que sería el mismo en portugués cachorro. Entonces en la Biblia española dice los perros, o sería el perro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros. Existe el obrero bueno y verdadero, pero existen los perros también. Existen los obreros que no son verdaderos, pero son obreros. Están no medio de los obreros, pero son malos obreros. Son falsos maestros, son falsos obreros. Y la Biblia manda: ten cuidado de esta gente, ten cuidado de estos hombres, ten cuidado de estas personas. Y esos hombres no tienen herencia en el reino de Dios, no tienen herencia en la ciudad santa. Dice la Biblia en el libro de Apocalipsis capítulo 22 versículo 15: mas los perros estarán afuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace la mentira, y que hace mentira. Los perros, está hablando de los falsos obreros. Ellos no entrarán en la ciudad santa. Ellos no tienen salvación. Ellos nunca estarán en el cielo. Mas pasarán una eternidad fuera del cielo, y pasarán una eternidad en el lago de fuego, porque son hombres condenados desde ahora. Son hombres que por sus obras y sus vidas ellos van a sufrir una eternidad. Jesús, cuando encontraba con ellos, Jesús decía a los doctores de la ley, que eran falsos ministros, Él decía: ustedes son hipócritas, ustedes tienen buena apariencia por afuera, pero adentro están podridos. Ustedes tienen rapiña, que quiere decir robo. Dentro de ustedes están llenos de robo. Ustedes tienen malas obras. Están bien vestidos aparentemente, muy lindo el exterior, pero el interior está podrido. Y Él dijo, capítulo 23 versículo 15, en el libro de Mateo, Él dijo: ustedes son hijos del infierno, ustedes son hipócritas. Hipócritas era un hombre que no era un verdadero, era un fingido, amando las primeras sillas de la sinagoga, que era el lugar donde los judíos adoraban a Dios. Entonces a ellos les gustaba en las fiestas estar en los primeros asientos, vestir lindas ropas y estar en la primera silla. Ama la primera silla de la iglesia, ama las sillas de primeros lugares, de más honra. Y Dios dijo: hijos del infierno, porque eran hombres que vivían una imagen solamente y que no eran verdaderos ministros de Dios. Capítulo 7 de Mateo versículo 15 dice la Biblia. Mateo capítulo 7 versículo 15: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Ellos vienen vestidos de ovejas, pero son lobos, no son ovejas. Versículo 16: porque por sus frutos lo conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? ¿Cómo se conoce, hermanos, un falso ministro? ¿Cómo se conoce un falso apóstol? ¿Cómo se conoce un falso diácono, un falso presbítero, un falso evangelista? ¿Cómo se conoce un falso profeta? Jesús dijo cómo se conoce: por sus frutos. Mira su comportamiento, mira cómo Él hace las cosas, mira cómo Él es. Mira, ¿cómo puedo conocer hoy? Puedo conocer a través de la administración. Si Él ministra, se niega
a enseñar sobre santidad, a enseñar sobre cosas que exigen de la gente, es uno de los síntomas. Es un hombre que sus obras, como yo estaba hablando acá en el principio del mensaje, hablando sobre el ejemplo de estos hombres que eran falsos ministros, se presentaban como ministros, pero sus frutos dábase a conocer que eran falsos ministros. Y Jesús dijo, por las obras de ellos, ve cómo ellos proceden, cómo ellos actúan. Si les actúan en pecado, haciendo cosas erradas, no son ministros verdaderos, son falsos ministros. Son a favor de la enseñanza, son conservadores de la palabra, o son personas que se niegan a guardar y buscar la palabra de Dios, o enseñar a la gente como tiene que enseñar. Si ellos hacen a la voluntad de Dios, o si ellos hacen conforme a sus conciencias, conforme a sus deseos. No le gusta orar, no le gusta esto, no le gusta aquello, no le gusta leer la Biblia muchas veces. A él le gusta obras que se dan a conocer que realmente no es un hombre de Dios. Pero cuando seas un hombre que predica la palabra verdadera, que es un hombre que busca practicar la palabra, se esfuerza, está pagando el precio, cuando es un hombre que busca agradar a Dios, cuando es un hombre que busca la comunión con Dios, entonces son frutos de un verdadero ministro. Por los frutos se conoce qué tipo de persona es. Dijo Jesús que el falso profeta o falso mensajero se conoce a través de los frutos. La Biblia manda fijarse en los frutos. Romanos capítulo 16, versículo 17 y 18. En el libro de Romanos nos habla la palabra del Señor. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con sus suaves palabras lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Usted se fija en sus frutos y usted ve que tal persona no sirve a Dios. Una de las cosas que le hace es lanzar división en medio de la iglesia. Yo me acuerdo una vez, he contado esto con los obreros, estábamos hablando en el ayuno. Una vez vino un pastor predicar en la iglesia que yo congregaba, y el pastor nuestro, pastor Marcos, y entonces en aquella época era joven, y él llegó ahí predicando, entregando un mensaje, y él dijo para mí: ¿qué usted piensa? ¿No es mejor que yo sea pastor de esta iglesia? El pastor le dio oportunidad para él, le dio oportunidad para que predique en la iglesia, y él pensó en hacer la cabeza de los obreros, de los hermanos, para que él fuese el pastor de la iglesia. Quería hacer una división en la iglesia, una obra del diablo. Imagina el otro está allí orando, buscando a Dios, humilde, trabajando en la obra, como era el pastor Marcos, haciendo la obra. Y viene uno para hacer una campaña y comienza a echar la semilla maligna en las personas. Hizo un ruido ahí en la iglesia y dijo: usted no ve que el pastor de ustedes es separado, es mejor que sea yo pastor de ustedes. Se puso como hombre de Dios ahí, pero es un falso ministro. Un hombre de Dios no hace esas cosas, no hace división en la gente. Un hombre de Dios no habla mal del fulano, del ciclano, no habla mal de las personas, no hace división. Yo estoy a 4 años en esta ciudad, más ahora un poquito de 4 años. Cuando ustedes prefieren llegar a casa de ustedes y hablar mal de la gente,
No existe esto, hermanos. El hombre de Dios no hace esas cosas. No habla de otro prójimo, pero la Biblia dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si él es verdadero siervo o hijo de Dios, jamás él va a buscar acuchillar por la espalda a otro ministro, a otro siervo de Dios, a otro hijo de Dios. Esto es una demostración de malos frutos. Entonces dice la Biblia: fíjense en esta persona, fíjense, él es un hombre que hace esto. Un problema que había mucho en la iglesia del pasado, hermanos, eran las falsas enseñanzas que contradecían la enseñanza de los apóstoles. Muchas cosas les enseñaban en el pasado. Enseñaban que solamente aceitar a Jesús ya bastaba, no precisaban, podrían vivir inmoralmente y serían salvos igual. Otros negaban que Jesús vino como hombre en la tierra. Había distintas enseñanzas. Otros decían que tenía que vivir circuncidado por la ley, no por la gracia. Y así muchas falsas doctrinas atacaron la iglesia, chocaron con la verdadera doctrina y con la verdadera iglesia del Señor. Muchos falsos ministros. Los apóstoles tuvieron mucho problema con falsos ministros. Y hoy, hermanos, está siendo atacada la palabra de Dios. Estamos viendo esto en el mundo, o qué está sucediendo. Muchas cosas están sucediendo y existen. Hay tantas cosas buenas que quería compartir con ustedes en esta noche, pero voy a tener que resumir acá. 7:22 y 23 dice la Biblia, porque el tiempo no me da más. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. 7 de Mateo, capítulo 7, versículos 22 y 23. Hacen milagros, señales en nombre de Jesús, pero Dios nunca conoció a ellos. No eran verdaderos siervos de Dios y verdaderas siervas de Dios, que quizás ministraban con el poder de Satanás, con el poder del engaño. Y muchas veces un hombre ministra por la fe de la gente, recibe, porque Dios defiende a su palabra. En el nombre de Jesús, los que creen echaron fuera los demonios, dijo Jesús, en mi nombre. Pero eran hombres que vivían una vida noble, personas que vivían una vida noble, que viven una vida noble, que viven una vida noble. Qué cosa triste, hermanos. Pero en aquel día a Dios nada engaña, a Dios no se puede engañar. Entonces un falso ministro puede hasta mismo ministrar en el poder, pero no son conocidos por Dios y no son verdaderos ministros de Dios. El ministro de Dios se conoce por los frutos. Yo dije que Satanás viene y trae y pone el falso ministro en la iglesia. Capítulo 13 en el libro de Mateo, versículo 25, dice la Biblia: pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Satanás le siembra personas, él pone los falsos ministros no medio de la iglesia de Dios, no medio del verdadero sembrado de Dios, del verdadero trigo. Versículo 38 nos dice: el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo, son los hijos del diablo. Dentro de una iglesia, hermanos, hay los hijos de Dios, hay los herederos del cielo, pero hay también los hijos del diablo, hay los hijos del enemigo. Entonces no puedo juntar todos y decir todos estarán en el cielo, todos tienen parte con Dios, porque no es así. Hay la cizaña no medio del trigo, y es plantada por Satanás. Así como Dios planta a los hijos de Él, levanta a los hijos de Él, en otras palabras, el diablo también en el reino de Dios,
Él viene y planta y siembra en medio de los hijos de Dios, los hijos de Él, que no son hijos del cielo, pero son hijos del propio diablo y están junto con el trigo, hacen parte, están junto con la iglesia, ocupando posiciones de ministros, ocupando posiciones en el coro, ocupando posiciones en alguna otra parte de la iglesia, pero es cizaña, son hijos del diablo. Entonces, cuando una persona te entristece en la iglesia o algo pasa, algo te pone cara fea, tú no puedes decir, no voy más a la iglesia porque me miraron mal o porque me habló mal fulano. No, Jesús no te habla mal, Jesús te ama. Jesús murió por ti y Él te llevará al cielo. Fíjate en Jesús, el blanco tuyo es Jesús, el blanco es el cielo. Tanta cosa, hermanos, podría hablar esta noche, podría compartir con ustedes para que este mensaje fuese más completo. Los falsos ministros también tienen sueños, tienen visiones. No es porque una persona tuvo un sueño, tuvo visiones, es porque él es un ministro de Dios. Un hermano o hermana en la iglesia tiene un sueño, es porque es algo de Dios. Así es el sueño de Satanás. La Biblia dice que hay el sueño de Dios, que Dios habla por sueño, capítulo 2, versículo 17, en el libro de Hechos, capítulo 12 de Números. Dios habla por visión, Dios habla por sueño. Es uno de los medios que Dios usa para hablar con el hombre. La Biblia dice que los sueños también vienen por un cansancio del cuerpo del hombre. Capítulo 5 de Eclesiastes. Es pura carne o el cansancio del hombre. Pero existe el sueño que una persona tiene y revelación y que no es de Dios, pero el propio Satanás le dando el sueño y le dando revelaciones, porque es un falso ministro. También tiene una ayuda espiritual del diablo. Capítulo 13 y versículo 13, que el libro de Deuteronomio dice la Biblia: no darás oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios, no con vuestro Dios, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Si usted lee desde el versículo 1, usted va a ver. Entonces ellos son soñadores, que les tienen visiones. No es porque una persona tuvo un sueño y se cumple, quiere decir que aquel sueño fue de Dios. Porque dice la Biblia, si te profetizar algo, hacer algún prodigio, y si cumplir lo que Él dice, pero Él te arrastrará a malas obras, a buscar cosas que Dios no quiere, a buscar otros dioses, a otras cosas, y te llevar para malas acciones, entonces tenga cuidado, porque ese no es el profeta de Dios. Ese no es el verdadero ministro. Eso quiere decir que una persona llega y te dice: yo tengo un sueño contigo, tuve una revelación con tu persona, y tú vas a la casa de él, tú ves cómo anda su familia, cómo anda su persona, usted ve cómo es la vida de esta persona. Entonces los frutos se conocen el ministro por la manera que es, por la manera que vive. Hay tantas cosas, hermanos, que podría hablar, tantas cosas, pero he cedido mucho ya en el tiempo. Pero cómo es hermoso y profundo este mensaje, y cómo es importante a la iglesia, para la iglesia, esta palabra. Cómo es importante. Voy a leer la última palabra en 2 Pedro capítulo 2 y versículo 1, dice la Biblia. El tema dice: falsos profetas y falsos maestros. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que os rescató, atrayendo sobre sí mismo, o sería atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Estarán, dice la Biblia, que hubo en el pasado y habrá en el futuro. Y hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, aún negarán al Señor. Podría leer todo el versículo, hasta aquí se está. Hermanos, para ver esto, hay
Y la iglesia tiene que estar con los ojos bien abiertos para no ser engañados, para no ser engañados. Cuida, fíjese, y tú conocerás tal obrero, tal persona, si es hombre de Dios, si es verdadero hijo de Dios, o es un hijo del maligno, no medio del pueblo de Dios. Esta palabra yo quiero dejar a la amada iglesia en esta noche.